El Rolex de oro robado. Por Horacio Daud. 1. Desde que tuvo a la vista el reloj barato de cuerina marrón, que heredó de su padre, Jonás se movió siempre tranquilo por el mundo, con la exquisita gracia de una mujer bailando tango libre y la milimétrica precisión de Maradona gambeteando a todo el equipo inglés. Era lógico, con 27 segundos de anticipación y 42 metros a la redonda, con cabal certeza, sabía todo lo que iría a suceder. Ese reloj, por llamarle de alguna manera, lo heredó de su padre, era una chuchería de poco valor y de mal gusto. Tenía una pulsera ordinaria de cuerina marrón, se notaban raspones en la caja de metal y se veía gastado el botoncito para darle cuerda. Aparte de una foto vieja, el reloj era el único recuerdo de su padre, que se quitó la vida 17 años atrás. Endeudado y perseguido por violentos matones contratados por sus múltiples acreedores, tomó la trágica decisión de darse muerte. Se puede decir sin faltar a la verdad que el padre de Jonás fue otra víctima fatal de una ludopatía incurable y de su invariable mala suerte. Al poco tiempo, durmiendo, murió de pena su madre. Raquelita, su hermana menor, se casó con un yanqui, se fue a vivir a Nueva York y nunca más volvió. Los otros dos, Emile y Michelle, se instalaron a comerciar en Aguaray, un pueblo fronterizo de Salta con Bolivia, y les fue bien. 2. La primera vez que se lo puso fue por tal apremiante necesidad que superaba por lejos el tamaño de su vergüenza estética. Por eso lo disimulaba tapándolo con el puño de la camisa. En la víspera, de atrás lo arrebataron dos punguistas ágiles y grandotes, uno casi le saca la sombra del cuerpo con el empujón, y cuando no había terminado de desparramar su humanidad en el pavimento dolorido, el otro, en un instante, con precisión profesional, le arrancó el Rolex de un tirón y corrieron uno al norte, el otro al sur, desapareciendo. Ese Rolex, el ajedrez antiguo de marfil, que aún atesoraba en el ropero de la pensión, eran las únicas posesiones de valor de Jonás. 3. En menos de 2 años, ya multimillonario, supo que, con el Rolex de oro, los ladrones también se llevaron toda su mala suerte. A veces resulta casi una necesidad que te roben el Rolex de oro para que el universo te devuelva miles, declaró Jonás Turobel indisimulablemente contento al enjambre de micrófonos de todos los medios de comunicación, desde los más obedientes hasta los menos deshonestos. En muchos países también, pero en Argentina rápidamente se hizo famoso y era popular, todos querían ser como él. Las acusaciones de estafas y de otros crímenes nunca tuvieron sustento. Jonás Turobel, sin hacer nunca trampa, siempre ganó. Fue así que en poco tiempo acumuló tal fortuna que la revista Forbes lo nominó entre las 10 personas más ricas del país. 4. Es cierto que, al principio, solo él podía ver en el vidrio del reloj 27 segundos adelantados y hasta 42 metros a la redonda y con nitidez, si la señal no era interferida por obstáculos materiales como paredes, postes, árboles o cosas así, que distorsionaban casi por completo la visión. 5. Todavía con dolor de espalda y con la nariz y las palmas de las manos raspadas por la aspereza del piso cruel que no perdona, amaneció mal dormido y apurado, se dio un baño rápido, un café, y después de 17 años, del cajoncito de los recuerdos que nunca abría, sacó el reloj. Lo sacudió cerca del oído, le costó darle cuerda, lo empañó con su aliento y lo repasó 2 veces con el pañuelo de seda gris, se lo ató a la muñeca, lo puso en hora con el pip de Radio Nacional, tomó los documentos, la llave, la billetera y se fue a la entrevista laboral. 6. Pero no se hacía demasiadas ilusiones, por temprano y presentable que llegara, y aun con una influyente recomendación y múltiples referencias importantes, siempre fracasaba Jonás. Ya en la calle, esperando el ómnibus de vuelta, descartada toda posibilidad de que le dieran el puesto, y abatido, también, por el calor de la siesta rebotando en el pavimento, sudando y aburrido en la parada,
de repente se horrorizó, cuando, queriendo saber la hora, miró el reloj. La monstruosidad que creyó haber visto en el vidrio raspado, lo sumergió, repentinamente, en la confusa frontera de lo irreal, en la incredulidad, el asombro y el espanto. 7. En estado de shock y con un poco de fiebre, llegó extenuado a la pensión, desvencijado como un mueble viejo, por la súbita enfermedad, se acostó, y sin levantarse al baño, ni a tomar agua, durmió 12 horas, sin soñar. Con el descanso se recuperó, pero no del todo, y tras una ducha fría, y una tras otra taza de café, fumando ya sin fiebre, y haciendo un limítrofe esfuerzo mental, buscó los fragmentos faltantes del rompecabezas, separando con lógico criterio aquellas partes de los recuerdos de la vigilia, de los de la fiebre nocturna, que lo hizo delirar. 8. Pensó 1000 cosas incoherentes y desconectadas, no lograba concentrarse e hilvanar una explicación aceptable de lo que aconteció. Con papel y lápiz dibujó un esquema y anotó en prolija secuencia cronológica, pensando ya con lucidez. Quedó conforme con las 4 páginas garabateadas, con palabras abreviadas dentro de rectángulos, triángulos, y de círculos conectados con desprolijas flechas y líneas de puntos. También usó algunas letras griegas y símbolos matemáticos, simples y complejos. Eran todas referencias a hechos concretos, a lugares precisos, con fecha y hora muy aproximada. Por prudencia, evitó usar el sustantivo reloj. Esas 4 hojas eran un enigmático mapa, y una ruta indescifrable, para cualquiera que no fuera él. 9. Tenía hambre, calor y sed. La heladera estaba vacía, le quedaba el último cigarrillo y se le acabó el café. Solo contaba con dinero para un paquete de rubios, y 3 o 4 caramelos de vuelto. Entonces fue que suspendió la metódica reconstrucción y con menos temor que ansiedad, decidió probar si el fenómeno funcionaba bien en el mundo de la materia real. Se lavó la cara con agua fría, se acomodó el pelo, se vistió con la elegante camisa azul, se puso el reloj y fue por provisiones al almacén. Pidió café, varios atados de cigarrillos, 3 latas frescas de agua tónica y 3 de Black Bull, y deme también, dijo Jonás, una lata grande de salmón. Señalando la vitrina, pidió 3 de jamón crudo y Roquefort, también 3 de cocido y queso y 2 pebetes de ternera y tomate con salsa de ají. Agregó papel higiénico, jabón de tocador, un encendedor y un par de curitas para la nariz. Mientras el chino atento tecleaba sumando uno por uno los precios de los artículos y todavía no había terminado, Jonás miró la hora y con aparente ingenuidad y desinterés, dijo con voz clara y sin dudar: 6.570. Y quedó esperando, seguro, el resultado. Abrió una lata fresca de agua tónica y tomó un largo trago. Casi gritando, 6.570, confirmó el chino, tan asombrado que por primera vez se le vieron redondos los ojos orientales. Dios me perdone la necesidad, pensó culposo Jonás, sabiendo que el chino ya era pan comido. 12 horas por día atendía la caja principal del mercadito, ya que tenía natural facilidad para hablar y entender el español. Además, el chino era socio del dueño y como el padre de Jonás padecía ludopatía, lo trataba un psiquiatra y puntualmente asistía al grupo parroquial de ludópatas anónimos. En ese horario y siendo fin de mes, había muy pocos clientes y la otra caja estaba habilitada, así que podía demorarse con el chino en su mostrador. ¿Cómo hizo?, preguntó sin achicar los ojos. No sé bien. Me vino a la mente la cifra por azar, supongo. Y me extraña porque soy un tipo de muy mala suerte, como mi padre, que en paz descanse, pobre. Dijo, y pausó el relato con la oculta intención de aumentar la intriga y la ansiedad del chino,
que no le sacaba los asombrados ojos orientales de encima. Jonás abrió y se puso prolija una curita en el raspón de la nariz, usando como espejo el acero inoxidable del mostrador. Para arrastrar más aún la atención y aumentar la perplejidad de su víctima eventual, hizo un paréntesis, y bajando confidencialmente la voz, y mintiendo todos los detalles, inventando, le contó al chino que, en una reciente discusión pasional, Margarita de Paraguay, enojada y sin control, le había clavado las uñas, pero que, luego, arrepentida, al final, le pidió perdón. El chino quedó mudo. Sintió una extraña mezcla de envidia y admiración. Como consuelo pensó comprarse él también una elegante camisa azul. 6.570, repitió Jonás, y del bolsillo de atrás, amagó sacar la billetera para pagar, pero, bruscamente interrumpió la simulada maniobra, y le dijo: «Me parece que usted cree que le miento o que exagero cuando le digo que la suerte siempre me es adversa. Y es por eso que nunca apuesto». El chino seguía absorto, con los labios apretados y los ojos negros bien abiertos. Entonces Jonás propuso con tono casual y simulando timidez: «No le apuesto nada, pero me gustaría que usted lo compruebe. Si no es mucha molestia, tome una moneda y lánchela al aire». Eso hizo el comerciante oriental y cuando la moneda giraba en el aire, Jonás apostó cara pero cayó cruz. «Vio que tengo razón. Una apuesta sin valor en juego no tiene sentido ya que el azar no decide ni reparte nada», dijo astuto el chino pergeñando vaciarle la billetera a Jonás. «No sé. Podría ser. ¿Usted cree que así funciona el azar?» «No se trata de creer o no creer, estoy totalmente convencido», dijo cambiando las seres por ellos. «No se trata de creer o no creer». Quizá tenga usted razón. Hagamos una cosa, a cara o cruz una apuesta chica para sacarnos la duda y comprobar la validez de su teoría. «¿Qué le parece el importe de la compra a doble o nada?», propuso. El chino, casi hipnotizado por Jonás, no resistió la pulsión. Aceptó con un gesto y lanzó con fuerza la moneda. Aún giraba en el aire cuando cantó cara Jonás y ganó. Sin decir una palabra, comprobó, aún con asombro, las fantásticas propiedades del reloj y lento y prolijo terminó de embolsar las provisiones. Cortés y agradecido con el chino por la demostración de que no era mufa, se despidió amablemente y volvió rápido a la pensión. El oriental, sin que lo descubriera el socio, otra vez se prometió que nunca más apostaría y agradeció al cielo el bajo costo de la lección. 10. Tras varios días sin probar bocado, Jonás se dio un atracón a dos manos con el primer botín del reloj. Acomodó todo y no dejó nada pendiente. Se lavó las manos y la cara con agua fresca. Se secó bien y dispuesto se sentó a continuar estudiando los papeles y juró no levantarse hasta comprender el misterioso funcionamiento y el alcance cierto de la visión de su Aleph. En silencio, desde las 8 de la noche hasta el amanecer, obsesionado, fumando casi todo el tiempo y tomando café, investigó y repasó milimétricamente uno por uno todos los detalles. Aclaraba ya, naranjeando tenue el cielo. Trasnochado pero sin resignación, y resultado de la obstinación y la metódica y objetiva reconstrucción de los hechos, no sin espanto Jonás tuvo una larga epifanía y así finalmente cayó en cuenta y creyó en las cosas tal como eran y funcionaban en el mundo material. Quedó petrificado, invadido por un doloroso frío metálico en los huesos, aunque sudaba de calor. Sintió los típicos alfileres de la jaqueca, en una ceja, y de repente, se le disparó alta la fiebre. Trastabillando mareado, Jonás corrió al baño y cambiaba la posición en el inodoro de arrodillado a sentado,
obligado por la alterna urgencia entre el vómito repentino y la imparable diarrea. Tiritaba, le castañeteaban los dientes y mirándose en el espejo del baño, notó su extrema palidez. Sintió tal debilidad, decaimiento y malestar, que pensó, con miedo, que inmediatamente se iría a morir. Encerrado a oscuras, se quedó en la pieza y estuvo Jonás 3 días en absoluto reposo, y casi todo el tiempo durmió. Se levantó el martes, ya sin horror. Hambriento, desayunó salmón, tostados de jamón y queso y café. Largamente cantando se bañó. Prolijamente se afeitó, y pensativo, fumando, tomó otro café. De costado miró el reloj en la mesa de luz y sin pena recordó la mala suerte de su padre. Había llegado también a otra conclusión: era imprescindible mantener en absoluto secreto la magia del reloj. Supo que ya nunca iba a tener alguien más en quien confiar. Gradualmente se acostumbró y dejó de parecerle una monstruosidad o una ilusión, y aunque ignoraba cómo y por qué se producía el fenómeno, y así fuera magia o brujería, contaba con la invencible ventaja del reloj. Y siendo así, tendría que transitar siempre lúcido, solitario, sin cómplices ni testigos, el imposible fracaso de aquel lucrativo horror. Se lustró a fondo los zapatos de vestir, se arregló las mangas de la elegante camisa azul, y, revisados y en orden todos los demás efectos personales necesarios para la ocasión, completamente decidido, y sin dudar, partió Jonás a adueñarse del mundo. 12. Le bastó el reloj de cuerina marrón para saltar las bancas de todos los casinos de la región. Andando solo y en bicicleta primero, y en un lujoso 0 kilómetro, con chofer uniformado y con gorra, poco tiempo después, recorrió prolijamente los caminos, y fue cosechando importantes cifras, en todos los pueblos de las provincias, del norte del país. Pero, sucedió que, primero aquí, después allá, nadie sabía cómo hacía para ganar siempre. Y Jonás ni siquiera intentaba disimular, apostando de vez en cuando a perdedor, para despistar y confundir a la banca. Y así, se multiplicó su retrato en los diarios, y ya, en ningún casino, ni en los más tramposos y clandestinos, le permitieron ingresar. No fue tanto por los aprietes de los patobicas, ni por las numerosas denuncias, sin pruebas ni sustento en su contra, sino por la imposibilidad de seguir operando en la región, que, con sensatez, Jonás cambió radicalmente de zona, de estrategia, de apariencia y de identidad. Por la apócrifa documentación personal, microscópicamente perfecta en calidad de hasta el mínimo detalle, pagó sin regatear el precio de un cuadro de Van Gogh. La cifra incluía carnet de conducir internacional y garantía de absoluto secreto. Fue así que, precavido y en pocos días, sin saludar ni despedirse de nadie, Jonás Turobel partió a la metrópoli para ya nunca más volver. Se fue con otro atuendo, con una valija chica, teñida pelirroja la cabellera, con lentes redondos negros, portando con plena confianza todos los papeles en orden que acreditaban quién era ella. Úrsula Inés Valdecantos.